he llamado el mensaje de esta mañana Vivir para la galería. Para aquellos que no sepáis tanto castellano, es aparentar, querer parecer una cosa que uno no es, ¿de acuerdo? Vivir una vida de cara a la galería es la forma más eficaz que podemos escoger para caer en la depresión. Vivir para complacer a los demás, para que los otros piensen una cierta cosa de nosotros, es el origen del estrés y de la ansiedad. Es una vida de frustración continua. El autoengaño que se puede causar el cristiano medio viviendo de este modo lo lleva a la soledad, lo lleva al autoengaño en esa búsqueda permanente de que otros te aprueben. Uno se las pasa haciendo cosas diferentes para ver cuál de estas cosas, de estas acciones, lo acerca más, no a Dios, sino a la aprobación de los otros, a las palmaditas en la espalda, a la aprobación de la misión que quiere unos resultados de nuestro trabajo. Vivir de cara a la galería es vivir por y para complacer a otros. Al final, incluso o precisamente en lo espiritual, todo es la eterna lucha de ver quién parece hacerlo mejor. Vivir de cara a la galería produce un eterno sentimiento de carencia, que por más que se tapa nunca se sacia. Es como un pozo sin fondo donde tú vas introduciendo vivencias, personas, dinero, acontecimientos, logros, medallas, pero es algo que sigue demandando más y más, convirtiéndose en una eterna lucha por la conquista, supuestamente, de un cierto estado espiritual. Y es en el fondo, y con pocas palabras, el intento de mentirle a Dios. El intento de mentirle a Dios. No hay ninguna historia en la Biblia que transmita este mensaje de forma tan evidente. La historia de Ananías y Zafira es el mejor ejemplo para ese nunca le mientas a Dios. Pero este relato en el capítulo 5 de Hechos realmente trata de mucho más que de la necesidad de decir la verdad. Y esta mañana nos vamos a fijar en una serie de principios dignos de ser considerados y que emanan del texto que acabamos de abrir, no de leer. Yo quisiera hablar de los primeros efectos que emanan de ahí, que son efectos colaterales. Quedaos con esto, por favor, en la mente. Mirad, el verdadero cristianismo, allí donde se mueve la iglesia llena del Espíritu Santo, puede exigir, el verdadero cristianismo, no la iglesia, puede exigir o tener efectos prácticos o digamos colaterales que a veces son realmente incómodos. ¿Tú te lo puedes imaginar? Que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida y que ese efecto que Él causa en ti sea realmente incómodo, que no te guste. Escuchemos los versículos 32 al 37. Un solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿A quién le gusta esa? Generalmente le gusta a los que no tienen nada en el banco, deudas con el coche, el piso a medio pagar. Dice, todo en común, guay, ninguno lo suyo. Bueno, pues mira que enseguida arreglaría yo mis agujeros. Pero los que tienen un poquito de dinero en la cuenta, la casa ya pagada, el coche sin deudas, dice, oye, pues eso de que no, todo, no, eso es un poco incómodo. Es incómodo, por lo menos. Dice, y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos, y no había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían
y llevaban el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. El pasaje, queridos, comienza con la descripción de uno de los posibles efectos prácticos de ser realmente morado, habitado por el Espíritu Santo de Dios. Estas personas que habían venido de diferentes orígenes, de diferentes tierras, de un trasfondo cultural muy diverso, se convierten en una. Compartieron lo que tenían para cubrir las diversas necesidades que existían. Por una parte celebraban la resurrección de Jesús, que era su culto espiritual, y por la otra parte se ocupaban de los necesitados, lo que era su culto práctico, ¿vale? Porque hay un culto espiritual que no vale una patata cuando nosotros elevamos nuestras manos, alzamos nuestros corazones y adoramos a Dios sin que nos interese cómo le va al otro, al que está al lado nuestro, también levantando sus manos y adorando a Dios. Un efecto colateral muy incómodo del Espíritu Santo es que te lo muestra, te abre los ojos y tú lo ves y no te puedes escapar. No puedes decir, no, esto es que no, tanta radicalidad tampoco es necesaria. No estamos hablando de radicalismo, estamos hablando de lo que la Biblia nos muestra en esta historia. De hecho, aquella gente estaban poniendo en práctica lo que más tarde describe Santiago en su primer capítulo, versículo 27, que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ser bautizados por el Espíritu Santo, venir a la iglesia todos los días, diezmar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es culto práctico. Y guardarse sin mancha del mundo. Eso es el culto espiritual. Queridos, a veces sus actos de generosidad eran, por decirlo de alguna manera, extravagantes. Como en el caso de Bernabé y también de muchos otros que vendían sus heredades, probablemente sus herencias y sus casas, poniendo las ganancias de esas ventas a los pies de los apóstoles para que ellos a su vez administraran las necesidades de otros creyentes. Queridos, esto, ya digo, parece ciencia ficción, pero yo tuve un hermano hondureño, creo que era hondureño o nicaragüense, no sé, de por ahí, de América Central, en casa. Y él me dijo que la iglesia se había propuesto comprar una emisora de radio muy potente que llegaba a todo el país. Y claro, yo le dije, ¿y eso cómo lo pagáis? ¿Cómo hacéis eso? Dice, pues vendiendo nuestros coches y nuestras casas. No me extraña que en la iglesia se reúnan todos los domingos 10,000 personas. Es que no es de extrañar. ¿Y sabéis por qué? No porque ofrendan mucho, sino porque son sensibles a la voz del Espíritu Santo y a lo que les pide en ese momento. Es tan extravagante lo que hacían algunos llenos del Espíritu Santo que es como en la foto que tenemos aquí, se disolvían, ya no eran ellos mismos. Esas personas se involucraron de esa manera por dos sencillas razones. Primero, porque ellos tenían el amor de Dios de verdad en sus corazones, estaban llenos del Espíritu Santo. Y Dios en ese momento les permite ver a los demás de la misma manera que Él los estaba viendo. Por eso entendieron que las personas son más importantes que las cosas, sintieron un vínculo,
un compromiso los unos por los otros. Y segundo, amaron porque sabían lo que era ser amado. Ellos habían sido perdonados, no les costaba perdonar. Habían sido liberados de su pasado, podían pasar por alto el pasado de los demás. Tenían esperanza para el mañana y se lo daban a los otros. Habían experimentado el amor de Dios y querían que los demás lo experimentasen también. El libro de Santiago subraya la naturaleza práctica de la fe verdadera. La fe verdadera conduce a una diferencia en la manera como nosotros tratamos a los demás. En Primera de Juan se nos dice también que un verdadero creyente ama a su hermano. Y no nos estamos ganando el cielo por lo que hacemos, ni por lo que dejemos de hacer. No podemos hacer el bien suficiente para siquiera acercarnos al cielo. El resultado de vivir vidas tan diferentes y hasta extravagantes no tiene nada que ver con el deseo de ser salvados, sino porque somos salvos. Ay, queridos, si tenéis un día el deseo de que el Espíritu Santo os llene, haced primero las cuentas. No vengáis aquí como si no lo supieseis. Oh Señor, lléname de tu Espíritu, porque como lo haga, no es que tú vayas a hablar en lenguas, que puede que hables en lenguas. Pero fijaos la pobreza del conocimiento bíblico a veces, queridos. Llenura del Espíritu Santo es igual a hablar en lenguas. ¿Qué va? ¿Qué va? Llenura del Espíritu Santo es llenura de Dios. 3 veces santo, amor. Y luego empiezas a leer Hechos y te quedas deshecho. Porque dices, opla, eso a mí no me ha pasado. ¿Cuál fue mi experiencia? ¿Fue de verdad? ¿Fue real? Y para saberlo tú tienes que aplicar unas medidas totalmente diferentes. Y ahí viene también la extravagancia. Aquello que Dios cambia de una manera que, como he dicho algunas veces, te cambia de tal manera que no te conoce ni tu propio Padre. Y todo eso no porque nosotros queremos ser salvos o algo así, sino porque somos gente salvadas con el Espíritu. Y eso es lo que se supone que es la comunidad cristiana. Efectos colaterales. Como para echarse a temblar. Pero yo veo también aquí algunos efectos nocivos. Esa foto no está hecha en la iglesia, pero podría haber sido hecha en alguna ocasión. La comunidad cristiana no es perfecta, ni lo ha sido nunca. Vemos a un hombre llamado Ananías junto con su esposa Zafira, que también vende una propiedad. Con el pleno conocimiento de su esposa, este hombre retuvo parte del dinero para sí mismo y trae el resto y lo pone a los pies de los apóstoles. En medio de este espíritu generoso, de este mover genuino de Dios, hubo quienes buscaron usar la comunidad de los fieles para promover su propia causa. Ananías y Zafira eran parte de la comunidad de la iglesia, fueron partícipes de todo lo que había sucedido allí, lo habían visto, lo habían experimentado, lo habían gustado, incluso pueden haber sido sinceros en su conversión, pero la fe que ellos profesaban no era precisamente la misma que poseían, porque profesar una cosa y poseerla son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La mayor y más dolorosa crítica que puedes escuchar con respecto a la iglesia, a cualquier iglesia, es que esté llena de hipócritas o de hipocresía. No pasa nada. Admitamos que la iglesia no es perfecta. Perfecto es solo Dios. Cada iglesia tiene sus problemas y cada iglesia está compuesta de personas que estamos todos en un proceso de crecimiento. Todavía tenemos áreas de debilidad. Todavía nos frotamos entre nosotros de manera que en ocasiones nos hacemos incluso daño los unos a los otros. Todavía nos acosan pensamientos impuros, todavía caemos, todavía estamos de camino, todavía no hemos alcanzado aquello que una vez seremos.
Alguien le dijo a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuando estaban dejando su iglesia, este hombre le dice: mira, nosotros nos vamos de esta iglesia porque aquí hay mucha gente defectuosa. Spurgeon, que tenía una forma de ser muy directa, le respondió: te deseo mucha suerte y lo mejor en tu búsqueda de la iglesia perfecta. Ahora, si la encuentras, no te unas a esa congregación porque dejaría de ser perfecta. Ananías y Zafira eran el perfecto ejemplo de personas que tomaron la decisión de vivir para la galería. Hechos 5 del 1 al 4. Entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo parte del precio, sabiéndolo también la mujer. Y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? Reteniéndola, ¿acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Evidentemente, lo que ellos querían representar de cara a la galería era Ananías y Zafira. ¡Oh, qué hermanos más espirituales! ¡Qué dadivosos son! Lo han entregado todo. ¡Qué sacrificio! Y hermanos, os lo aseguro, el carácter es más importante que la popularidad. La realidad espiritual se vive ante Dios, no ante la galería. Por muy suntuosa que sea la galería y por muchos créditos que parece que te da. Realmente yo creo que esta es la enseñanza clave del pasaje. Observa algunas cosas. Mira, Ananías y Zafira no tenían por qué vender nada. Eso no era un requisito. No hay nada de malo en ser dueño de una propiedad, de una casa o de más casas, de una buena cuenta bancaria. Todo eso no es problema para nada. Todo eso es legítimo. Está bien. Segundo, una vez vendida la propiedad, no tenían el por qué entregar a los apóstoles todo el dinero. Podrían haber dado solo una parte, podrían haber vendido la propiedad y no dar nada a la iglesia. No habría habido nada malo en decirle a Pedro: mira, Pedro, vendimos nuestra propiedad, he pagado una serie de deudas o me he quedado con este dinero porque tal, y esto es lo que sobra y esto es para la iglesia. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué mintieron Ananías y Zafira sobre la venta de sus tierras? ¿Por qué dijeron que estaban dando todo el dinero de la venta cuando en realidad solo estaban dando una parte de ese dinero para la obra del Señor? Pues parece evidente que ellos no estaban dando ese dinero para la obra del Señor. Estaban tratando de impresionar a la gente que los rodeaba. Estaban usando la venta para tratar de parecer más espirituales. Estaban jugando un juego. Ellos querían sentir el aplauso, la consideración. Querían ser conscientes de lo que significa: yo estoy emanando un encanto de espiritualidad. Ananías y Zafira, aunque solo fuera para la galería, ellos querían sentir aquello. Puedes imaginar lo que sucedió. Estaban en la reunión en la que Bernabé dio las ganancias de la tierra que había vendido, y cuando él lo hizo, escucharon a la gente hablar sobre lo generoso que era Bernabé. Así que Ananías y Zafira se proponen la meta de que la gente hablara de ellos también de esa manera. Estaban más preocupados por la galería que con ser sinceros. Estaban más preocupados por las apariencias y su reputación que por su carácter y su corazón. Se enfocaron más en que la iglesia los aplaudiera a que Dios los aprobara. Insensatos. Un horizonte muy cortito. Ya Jesús había condenado a los fariseos por su hipocresía cuando les echa en cara de que diezmaban de lo más pequeño, diezmaban de la menta, del eneldo, del comino, de todas las cosas chiquitillas que se veían. Ellos diezmaban, ¿vale?
pero se pasaban por alto la justicia, la misericordia, la fidelidad, es decir, lo invisible, lo del corazón. Y al final Él les dice, Jesús a ellos: ay de vosotros hipócritas, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de incontinencia. Aquellos eran profesionales de la galería. Lo importante es lo que la gente piense. Aquellos hombres fariseos eran expertos en ganar popularidad, en ganar las encuestas. Sabían lo que era un buen espectáculo pseudo espiritual, pero era todo un show. Su espiritualidad era superficial, era solo para la galería. Es que no vivían para otra cosa. Un tal Scott Peck escribió un libro que se titula La gente de la mentira, la esperanza de sanar el mal humano. Y en este libro trata con un tipo muy específico de maldad que es a la vez escalofriante y fascinante. Y él describe a las personas que él llama mal de la siguiente manera. Ananías y Zafira, escribe él, querían proyectar una imagen de la perfección. Seguro que eran muy sensibles a las normas sociales y lo que otros puedan pensar de ellos. Y sigue escribiendo: queridos hermanos, las palabras imagen, apariencia y exteriormente son cruciales para comprender la moralidad del mal. Es el intenso deseo de parecer buenos. Sin embargo, su supuesta bondad está en un nivel de simulación. En realidad, es una mentira. Por eso son la gente de la mentira. En realidad, y de eso no se dieron cuenta, y muchos siguen sin darse cuenta, la mentira está diseñada no tanto para engañar a los demás, como para engañarse uno a sí mismo. Hermanos, mirad, la verdadera espiritualidad, y permitidme que diga esto ya que estamos hablando de realidades frente a ficciones espirituales, la verdadera espiritualidad es la de la extravagancia que antes nombramos y no la de la galería. ¿Lo entendéis? O dicho de otra manera, en forma de pregunta, ¿descubres de vez en cuando, por lo menos, alguna extravagancia en tu vida de fe? Una que sea costosa, extravagante sería también que uno salga ahora y me diga: estoy lleno del Espíritu, y se ponga a bailar aquí y me fastidie el mensaje. Eso sería extravagante. Pero yo no estoy hablando de esas extravagancias, sino de las que realmente cuestan. Sería bueno decir que este tipo de mentira no tiene lugar en la iglesia, pero lo tiene. Cuando pretendemos algo, lo que sea, actuamos como si a Dios realmente no le importara la verdad. Cuando nosotros buscamos una posición de honor de cara a la galería y no la aprobación del Señor, somos culpables de poner el aplauso por delante de nuestra relación con Dios. En términos simples, eso se llama idolatría. Cuando nosotros jugamos a ser cristianos, en vez de centrarnos en desarrollar un carácter piadoso, encontramos que nuestra vida está impulsada por la última encuesta de opinión en lugar de por la palabra de Dios. Cuando vivimos de esa manera, perdemos la paz. Y la alegría es algo muy extraño en nuestras vidas. Hay un pastor de Illinois que habla con absoluta claridad al respecto. Voy a leer lo que él escribió porque es que me gusta mucho. Dice: debemos de ser absolutamente claros en cuanto a lo que fue el pecado de Ananías. No fue un engaño casual. Más bien fingió un compromiso espiritual más profundo que el que tenía. Y luego fíjate en esta frase: compartimos el pecado de Ananías no cuando otros piensan que somos más espirituales de lo que somos, sino cuando intentamos hacer que los demás piensen que somos más espirituales de lo que somos. Ejemplos del pecado de Ananías hoy incluyen, sigue escribiendo este hombre, crear la impresión de que somos personas de oración cuando no lo somos, hacer que parezca que todo está bien y bajo control cuando ese no es el caso. Ay, cuántos matrimonios sufren esto, queridos. Como en la iglesia todos los matrimonios se llevan bien, entonces el mío va fabulosamente bien. Y realmente si tú raspas ahí es fatalmente mal. Pero la galería dice fabulosamente bien.
promover la idea de que somos generosos cuando somos tan agarrados, o cuando un predicador, como pueda ser yo, os insta a una devoción muy profunda cuando él sabe que él mismo no da la talla. Así se está repitiendo el pecado de Ananías. Y queridos, esto debería de darnos mucho que pensar, escribe este hombre, si nos atrevemos. ¿Sabes? Eso es un efecto tremendamente nocivo. Nocivo hasta la saciedad. Pero hay efectos todavía peores. Son tan nocivos esos efectos que fácilmente pueden convertirse en letales. Es que está graciosa la foto. No veas. Dios se preocupa de la pureza de su pueblo. Por eso puede haber y hay efectos letales como el descrito aquí. En los versículos 5 al 11 se nos describe cómo se mueren tanto Ananías como Zafira al querer mentir a Dios y al tentar al Espíritu del Señor. Y queridos, vamos a ser sinceros, muchos tienen dificultad con esta parte de la historia. Dios parece tan duro, porque al fin y al cabo lo que ellos hicieron fue mentir y nada más. Una mentirilla, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no es así? Vemos este tipo de mentiras como que realmente no son gran cosa. Pero cualquier tipo de pecado se convierte en nocivo y puede convertirse en letal por definición. Y en aquel momento, cuando la iglesia estaba en su infancia, este tipo de engaño farisaico podía destruir la iglesia. O míralo de esta manera. Tú vas al médico y te dice, bueno, he visto un pequeño punto negro, ¿vale? Entonces el doctor ordena la biopsia y el informe de la biopsia dice que esa mini mancha tan chiquitina es un tumor maligno. ¿Qué haces? Tú le dices al doctor, bueno, como esa mancha es tan pequeña, la voy a pasar por alto. No le voy a hacer caso, pues yo lo dudo. Probablemente lo que vas a hacer es que te vas a someter a una operación para que te extirpen eso y que luego sigues con quimioterapia o con radiación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabes que ese pequeño punto podría matarte. ¿Verdad que sí? Pequeño, pero matón. Vale, letal, letal. En verdad, creemos que los peores pecados son la inmoralidad, actividades ilegales, pero en realidad el engaño y la autojustificación, es decir, fingir lo que no somos para vivir hacia la galería, son mucho más mortales. ¿Sabes? Los pecados esos gordos y grandes los podemos ver venir. Los pecados grandes son como un dinosaurio. Imagínate que tú vas por la calle Larios y ves que se acerca un dinosaurio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Unos corren, otros se ponen a orar y a reprender, depende de dónde vengas y a dónde vayas. Hacen tanto ruido, son tan grandes que tú puedes tomar medidas y salir por pies y no te alcanza, por muy grande que sea. Pero sabes, los otros son más sutiles. Mismo escenario, estás en Larios y ahora viene una bacteria mortal directa hacia ti. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Nada, porque no la ves venir. No puedes hacer nada. Y sabes, los pecados gordos, grandes, los que le damos leña y caña, vale, es tu decisión, pero los otros son mucho más sutiles, más enrevesados. Se meten en tu forma de pensar y de ser y no te das cuenta. Y no das la talla, y te pones a vivir para la galería. Y una iglesia que esté infectada de eso, al final se convierte en un mogollón de reglas que todo el mundo tiene que cumplir. Y si cumples las reglas estás bien, si no cumples las reglas estás hecho un trapo.
Y eso no es, queridos. Sabemos que el corazón es una cosa muy diferente. Voy a llegar a las conclusiones finales. Dado que es obvio que a Dios le importa tanto el carácter de la iglesia como el de sus hijos, vamos a ser muy prácticos. Tenemos que ser gente que diga la verdad, incluso en las cosas pequeñas. No tenemos que ser perfectos, queridos, porque no podemos, pero debemos de ser honestos, porque las personas que viven para la galería se mantienen en una prisión de su propia creación. Entonces, es nuestra elección personal si los efectos colaterales de la llenura del Espíritu Santo, del encuentro genuino con Dios, van a ser maravillosos o desastrosos. Desastrosos son cuando tú lo conviertes eso en religión y en una experiencia extática. Oh, Dios me tocó, Dios me habló. ¿Sabes? Eso es nada si no te lleva a los efectos colaterales a los que es conducida la iglesia del principio, cuando está llena del Espíritu, y todo lo que rezuma es amor y preocupación por todos los que le rodean y hacer cosas extravagantes con tal de alcanzarlos. Mirad, por ejemplo, a mí me gusta escuchar de la Madre Teresa de Calcuta. Eso de ponerse a vivir donde ella se puso a vivir, una extravagancia. Y de estar con esos intocables toda la vida y de salvarle la vida a los niños, una extravagancia. ¿Cambió esa mujer algo? Sí, cambió muchas cosas. Y eso sigue, es algo extravagante que Dios probablemente puso en su corazón. Y así podríamos poner muchos ejemplos de hombres y de mujeres hoy en día. Lo fácil es quitarle la punta, quitarle la extravagancia y decir, no, los efectos colaterales conmigo han sido ser una buena ama de casa, una buena madre. Yo lo dudo que eso sea todo lo que Dios quiere de ti, habiendo pagado un precio tan exagerado por ti, tan tremendamente extravagante y alto. También, queridos, hemos de aprender a depender de la gracia de Dios, no de nuestras obras. Es esencial de que hemos sido salvados, y no por lo bueno que somos y lo que valemos, sino porque Dios es misericordioso. Piensa en eso. Dios te ha escogido por su propia misericordia. Así que yo te aviso de que no te dejes ir. Es nuestra elección personal si los efectos nocivos toman el control o son vencidos. Piensa. Lee la palabra, medita, pregúntale a Dios que por medio de su Espíritu Santo te muestre qué es lo que Él no está queriendo de lo que a ti te parece que está muy bien, como efecto de que tú creas y de que eres de Dios. Y por último, es nuestra elección personal si los efectos letales se encasquillan en nuestra vida para siempre o si llegamos a vencerlos para siempre. Generalmente, los efectos nocivos, si no los extirpamos, se convierten en efectos letales. Y vivimos toda una vida de cristianos a un nivel de tierra, a un nivel cero, sin nada que nos alce por encima. Y luego vamos a esas reuniones pseudo espirituales donde todo el mundo vota y donde todo el mundo canta y siente como Dios tal, y hasta se caen por tierra y decimos, aquí Dios se ha manifestado. ¿Sabes lo que es eso? Un despiste total. Puede que Dios se esté manifestando, pero si cuando aquel que se ha caído no se levanta y actúa de forma maravillosa porque Dios lo ha llenado, eso no vale sino una lavada en la lavadora, porque se te ha ensuciado la ropa. Así de claro lo digo. Porque abstraemos todo el zumo y todo el jugo de lo que es realmente espiritual y lo convertimos en, queridos, eso se lo vamos a dejar a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Dejémoselo a ellos, que se piren por los aires pero lo que nosotros tenemos
es un mundo que ganar, gente que bendecir, hombres y mujeres con necesidad y un montón de recursos que administrar y que el Señor ha puesto aquí o aquí, más cerca del corazón, cuando los hombres se meten la carterita ahí. Porque el oro y la plata es mío, dice el Señor. Y tú piensas, pero yo lo tengo en el bolsillo. Así es. Extravagantes. Capaces de permitir que Dios nos cuestione y que Dios haga algo nuevo. Quiero acabar el mensaje de una forma que generalmente no lo hago, con una poesía. Este es Dietrich Bonhoeffer, del cual tantas veces os hablo, porque es un hombre que cuando lees impacta. Esto fue no mucho antes de que muriera en las cárceles de la Gestapo o de la SS, pastor evangélico en Alemania durante el Tercer Reino. Y entre muchas cosas que él escribe en la cárcel, escribe esta poesía, y él es un ejemplo de una vida que no fue para la galería. Quizás no le pilláis toda la profundidad porque es la primera vez que la escucháis quizás, pero si no vais a internet y lo buscáis. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y seguro como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo cuando hablo con mis carceleros, libre, amistosa y francamente, como si mandara yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con impasibilidad, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, aspirando con dificultad la vida, como si me oprimieran la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de cercanía humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres un hipócrita y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. O tal vez lo que aún queda en mí se asemeja al ejército derrotado que se retira en desorden sin la victoria que se creía segura. ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, oh Dios. Amén.